Muchas gracias por visitar nuestro canal, que nace de la necesidad por buscar la verdad de Cristo. La historia nos ha demostrado que la Biblia es el libro de libros con pruebas irrefutables sobre la existencia, creación y conducción del ser humano en su relación con Dios. Presentamos el canal Reflexionando a la Luz de la Biblia con el pastor Adrián Estodar. Hace mucho tiempo presencié un acto que me llamó mucho, pero mucho la atención. Un padre había comprado medicamentos y no había tenido el cuidado de colocarlos en un lugar seguro. Tenía un hijo, el cual era enfermo y tomaba cierto medicamento que se parecía a otro que era para casos graves. Este niño, en un descuido familiar, ingirió 3 pastillas de fenobarbital. Cuando el padre llegó, lo halló totalmente dormido. Amigos y hermanos, estas pastillas llevaron al niño a un caso de estado de coma, el cual los médicos lucharon por tratar de salvarle la vida. Y el padre decía: ¿qué error cometí? ¿Por qué no me di cuenta que estas pastillas podían dañar la vida de nuestros hijos? Siempre he dicho que los errores se pagan caro. Siempre he dicho que hay errores en la vida que nos pueden guiar por el camino equivocado. Y muchos de esos errores pueden terminar afectando nuestra existencia. Si en el mundo pasa eso, pasa también en la iglesia. Hoy tenemos una diversidad de iglesias cristianas. Muchas de ellas, podría asegurar en este momento que más del 97% de ellas predican de todo, menos del autor y consumador de nuestra salvación, Cristo Jesús. Toda religión, su centro debe ser Jesucristo. Veamos entonces la segunda carta de San Juan en el verso 7, mire lo que dice. Pero muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y el anticristo, póngale atención a este texto, verso 7, segunda epístola de San Juan. Oiga lo que dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Verso 9. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas acciones. ¿Cuántas denominaciones, cuántas religiones existe en el mundo donde predomina más el pensamiento del hombre que el autor y consumador de nuestra salvación, que es Jesucristo? Miles, miles, miles. Podríamos mencionar muchas religiones donde el hombre es el centro más que Jesucristo. Los adventistas, Elena G. de White. Los mormones, José Smith. La Iglesia Católica, el Papa.
Los testigos de Jehová, ¿para qué hablar? Más perdidos porque no creen en la divinidad de Jesucristo. Pero hay algo importante que quiero rescatar en estos momentos. En la diversidad, si está Jesucristo como el centro del mover, del accionar, del pensamiento, de la denominación, la salvación está segura. Oiga lo que estoy diciendo. La salvación está segura. Porque el autor y consumador de nuestra salvación no es el linaje de Huay, no es el Papa, no es el pastor, no es el cardenal, no es el obispo, es el único, permítame, el único que murió en la cruz, resucitó y se sentó en el trono de Dios para darnos vida eterna. Ese es Jesús. Y hay muchas denominaciones que están en conflictos con Jesús. Hay muchas denominaciones que rechazan a Jesucristo. Y eso es grave, porque la denominación, la iglesia, debe girar en torno a la cátedra de Jesús, al pensamiento de Jesús, a la enseñanza de Jesús, porque es Jesucristo el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. El mismo Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno solo somos. Así que, cuando usted encuentra esas denominaciones diciendo, nosotros somos los verdaderos, déjeme decirle que son mentirosos. Ninguna denominación tiene el mensaje verdadero de la salvación. El mensaje verdadero de la salvación es Jesús. Y para que tengamos claridad en eso, entonces abramos nuestras Biblias. Usted que está en casa, abra su Biblia para que mire que le estoy hablando con fundamento bíblico. Apocalipsis, el mensaje final a las iglesias de hoy, el mensaje final a la iglesia del pasado. Apocalipsis capítulo 2 nos relata la historia de 7 denominaciones, 7 iglesias que estaban en Asia Menor. 7 iglesias que en su práctica no eran igual la una con la otra. No eran igual, pero tenían algo en común. Y ese común denominador se llama Jesucristo. Entonces, si revisamos en el capítulo 2 rápidamente, está el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y en el verso 7 del capítulo 2, a esa iglesia, la Biblia le dice, o el ángel le dice a la iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Ahora miremos el mensaje final a la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Esmirna, en el verso 11, también el ángel le dice a esta iglesia que está en Asia, que son iglesias que existían en el tiempo de Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis después de la resurrección de Jesucristo, estando preso en la isla de Pasmos. En el verso 11 le dice a la iglesia de Esmirna: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tercera iglesia en Asia, Pérgamo. Y en el verso 17, finalizando con esta iglesia, también hay un mensaje similar a las otras dos anteriores. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrita blanca, una piedrecilla blanca, y en la piedrecilla escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Mensaje a la cuarta iglesia. Al final de la iglesia de Tiatira también es similar el mensaje, porque el común
entre todas las iglesias debe ser Cristo. Cristo debe ser el centro, Cristo debe ser el pensamiento, Cristo debe ser la vida y Cristo debe ser la práctica. Entonces, a esta iglesia le dice en el verso 29, capítulo 2, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el verso 26 del capítulo 2, al que venciere y guardare mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones. Jesús está hablando a las iglesias, hermano. Yo no sé a qué denominación usted pertenece, pero si hay algo que usted tiene que tener claro, es que Elena G. de White no está por encima de Cristo. José Smith no está por encima de Cristo. El Papa no está por encima de Cristo. Nosotros los pastores no estamos por encima de Cristo. Simple y sencillamente nosotros estamos obligados a predicar ese mensaje cristocéntrico, porque Jesús nos dio mandato, Jesús nos dio enseñanza, Jesús imprimió una moda, una cátedra en la cual la iglesia debe poner en práctica. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Sardis, también sucede lo mismo. Hay un mensaje uniforme para todas las iglesias independientemente de sus prácticas. Y en el mensaje a esta iglesia, en el capítulo 5 en el versículo 5 del capítulo 3, el ángel le dice a la iglesia de Sardis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Aleluya. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Es interesante, hay que leer la Biblia, porque la Biblia nos lleva al modelo correcto. El modelo es Cristo. Hay muchas denominaciones que ponen encima de Jesucristo a hombres, a mujeres. El único que resucitó de entre los muertos para sellar nuestra salvación es Cristo Jesús. Entonces quiero también leer el mismo mensaje que recibe la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3. Y en el verso 12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Ven, 7 iglesias que sus prácticas son diferentes, pero que su centro es el Cordero de vida, que su centro es Jesucristo. Amigos y hermanos, déjenme decirle algo importante en estos últimos minutos. Ningún hombre, ninguna mujer está por encima de Jesús. Si usted es de los que va a una iglesia y le cree más a Elena G. de White, le cree más al Papa, le cree más a José Smith, le cree más al pastor, usted está alejado de la verdadera salvación, porque la salvación es Cristo. El ejemplo que nos dejó en toda la Escritura es que si queremos ser libres de pecado, si queremos conocer la verdad, si queremos caminar seguros, entonces tenemos que poner nuestra mirada y nuestra vida en la cátedra de Jesús. Jesús enseñó tantas cosas que si la iglesia fuera cristocéntrica, estaría en un nivel de mayor aceptación en este mundo. Hay tanto en la cátedra de Jesús que si la iglesia lo practicara, yo diría, nosotros los cristianos tendríamos mejor calidad de vida. Pero el problema es al revés. El problema es que le hemos creído a los hombres. El problema es que le hemos creído a las mujeres. El problema es que hemos rechazado al autor de nuestra salvación. Y por eso en la segunda carta de San Juan, ¿verdad?,
en esta epístola de San Juan, Juan dice en el verso 9, y quiero finalizar ahí: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento apunta al Todopoderoso, Cristo Jesús. Si hay algo que debemos de rescatar hoy en día, es el mensaje de Jesús y sus apóstoles, olvidando lo que los hombres dicen, olvidando lo que la denominación dice, porque el centro de práctica, de vida y de salvación está en el modelo exacto de Jesucristo. Y por eso Jesús dejó a sus apóstoles para que escribieran esas cartas preciosas donde usted y yo debemos de amar la doctrina de Cristo. Amigos y hermanos, en tiempos de confusión, en tiempos de diversidad, tenemos que reconocer que la única salvación se encuentra en Cristo Jesús. No importa, déjeme decirle eso, no importa lo que usted cree del hombre. Lo importante es lo que usted cree de la vida y práctica del Mesías, Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, poderosa, donde nos enseñas que los que perseveremos hasta el final, esos seremos salvos, porque somos sellados por el Cordero de vida. Amén. Esperamos que esta reflexión haya sido de fortalecimiento en tu relación con Cristo. Gracias por haber visto este video. Si ha sido de ayuda, regálanos un like y comparte. No olvides suscribirte y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subamos un nuevo video. Damos un agradecimiento especial a todos nuestros suscriptores, puesto que han ayudado al fortalecimiento y expansión de este ministerio. Que Dios bendiga tu vida. ¿Dónde está el amor?